Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados, vídeo que estamos grabando el día 13 de julio a las 8:56 de la mañana. Em, Desde luego, haciendo un repaso del conjunto de los índices a nivel mundial, lo más destacable es sin duda la reciente evolución del SP 500, que está siendo capaz de confirmar por encima de sus anteriores máximos históricos que tenía en la zona de 2135. Ayer ya cerró a 2152, ya son 2 días de permanencia por encima de ese nivel, y aquí es donde nos surge la duda, evidentemente, ¿no? Si bien es verdad que eh, la fortaleza es acusada, en contra además de lo que a mí me parecía más probable, no creía que fueran capaces de romper los índices americanos, pero claro, necesitamos confirmación. Es decir, los filtros son los suficientes como para dar por válida la ruptura. A mi entender, no, por dos motivos importantes. El primero de ellos es que solamente el Dow Jones lo está secundando y además fue ayer la primera vez que fue capaz de cerrar por encima de su anterior máximo histórico y lo ha hecho por un 0,2%, desde luego un filtro insuficiente a todas luces. Al Nasdaq 100 le queda un 3,5% para llegar a esos mismos niveles, a sus máximos históricos. Al Russell 2000 le queda un 8% para llegar a esos mismos niveles. Y por otro lado, el SP 500 está haciendo algo que ya hizo en los primeros meses del año pasado. Si ven, a finales de 2014 era un nuevo máximo histórico. En febrero fue capaz de superarlos, no por mucho, y lo volvió a hacer en dos, tres ocasiones en abril del año pasado. Pero insisto, sin la fortaleza de antaño, y al final acabó derivando en una corrección más que importante. Yo no sé si en esta ocasión va a suceder lo mismo, pero desde luego merece la pena esperar una confirmación para comprobar que efectivamente el lado bueno vuelve a ser el alcista. Pero esto ha llevado a que los índices europeos sí tengan un mucho mejor aspecto del que tenían, pues sobre todo tras el anuncio del Brexit, ¿no? De hecho, el IBEX 35 ya se ha ido por encima del 0,618 de esa caída, desde los 8.900, lo cual da pie a pensar que a corto plazo incluso podría cerrar el hueco en la zona de 8.745 o de ir a buscar su máximo anterior en 8.900. El DAX alemán es un camino que también está recorriendo, le queda algo menos para completar ese recorrido, pero también se sitúa ya por encima del 0,618 de Fibonacci, es decir, que las sensaciones son relativamente buenas. El CAC 40 presenta un aspecto muy similar y el Eurostoxx 50 exactamente lo mismo. Todos ellos ya por encima del 0,618 de lo que fue simplemente la última caída. Por lo tanto, a corto plazo, parece que el lado bueno puede ser el alcista, pero con esa cortapisa importantísima de unos índices americanos que a mi entender aún no han confirmado la ruptura para dar por válido el escenario de continuidad alcista, sobre todo contemplando el medio plazo. En cuanto a otro tipo de subyacentes, pues bueno, si vemos el oro, efectivamente está yendo un poco a rebufo del conjunto de las bolsas. Había roto muy bien esta zona de 1305, lo que daba pie a pensar, y de hecho a mi entender sigue siendo así, que el lado bueno era el alcista, con objetivos en la zona de 1500. Bueno, lo único que estamos teniendo de momento es un retroceso que a mi entender, y hasta que no veamos niveles por debajo de 1305, no desvirtúan para nada ese escenario alcista que creo se puede producir en la evolución del oro. Y en cuanto al petróleo, vemos como este triángulo rectángulo descendente que lo llevó a cotizar por debajo de 45,80, bueno, de momento el movimiento actual pudiera perfectamente tratarse de un pullback, y en la medida en que lo veamos por debajo de 44,50 tendremos, o yo al menos tendré a pensar que entra en proyección el recorrido mínimo que le proporciona la ruptura de esta formación de cuña ascendente con objetivos en la zona de 37,15. Y solamente si se instala bien por encima de $48
bueno, pues cabe descartar en primera instancia esta formación triangular. Y poco más. En cuanto a títulos en concreto, me gustaría exclusivamente destacar el buen aspecto que presenta ArcelorMittal, porque en el conjunto de las bolsas, y por lo mencionado anteriormente, no me parece que sea el momento de tomar grandes decisiones de inversión, sino más bien de aquellas posiciones que se tomen, incluso si podemos no quedarnos abiertos, casi mejor, y actuar en intradía, pero observen esta formación triangular en ArcelorMittal ayer cómo rompió al alza, con qué violencia, y además dejándonos un hueco. Así que si lo vemos por encima de 5,40, desde luego tiene el camino bastante expedito como para conseguir empresas u objetivos bastante superiores. Solo por debajo de 4,70 cabe pensar que este escenario vuelve a ser tan errático y probablemente ya negativo como lo había sido con anterioridad. Y en cuanto a títulos, insisto, poco más, porque dado que el escenario general me sigue suscitando todas las dudas del mundo, creo que solo en el momento actual se puede estar en índices, y aún así con vocación de muy cortito plazo. Quizá falten pocos días para que comprobemos si el escenario alcista por fin acaba instalándose, así que no pasa nada por esperar. Vamos a ganar en seguridad de que el lado bueno ya evidentemente es el alcista. Yo hoy por hoy, desde luego, en absoluto lo tengo claro, por mucho que a corto plazo pueda proseguir el rebote. Y sin más, si hay cambios importantes, pues aquí estaremos para tratar de contarlos. Pues nada, feliz negocio para todos, como siempre.